Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Buenos días, bienvenidas. Hoy vamos a estudiar una gran heroína de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre? Judith. Y como siempre vamos a leer primero las notas de nuestro libro de lecciones bíblicas. Judith es la heroína de este libro que lleva su nombre. Con su celo y con su fe salvó a su pueblo y a la ciudad de Betulia, cerca de Samaria, contra el ejército enemigo capitaneado por Holofernes. No se conoce autor de este libro, pero sabemos que fue escrito después del destierro, en una lengua semita, hebreo o arameo. El original se perdió, pero actualmente se conserva en textos griegos y latinos. El libro de Judith, como el de Tobías, pertenece al grupo de los deuterocanónicos. Por eso los judíos y protestantes no lo admiten como inspirado. Los católicos lo aceptamos como tal desde el siglo IV. Los padres de la antigüedad lo citan con frecuencia. Contenido doctrinal. El libro de Judith es la historia de una victoria del pueblo elegido contra sus enemigos, merced a la intervención de una mujer. La pequeña nación judía se enfrenta contra el potente ejército de Holofernes, que quiere someter al mundo al rey Nabucodonosor y destruir todo culto que no sea de Nabucodonosor endiosado. Los judíos son sitiados en Betulia, privados de agua, están a punto de rendirse. Aparece entonces Judith, viuda, joven, hermosa, prudente, piadosa y decidida, que triunfa de la apatía de sus compatriotas y luego del ejército asirio. Echa en cara a los jefes de la ciudad su falta de confianza en Dios. Después oran, se arregla, sale de Betulia y se hace presentar a Holofernes. Lo seduce y una vez borracho, le corta la cabeza. Esa es la historia que vamos a ver hoy, ¿verdad? La determinación de Judith. Y acá en nuestra introducción de la Biblia latinoamericana también tenemos muchos datos, ¿verdad? Lo que estimuló al autor y que explica el carácter propio de esta nueva presentación de las victorias de Dios parece que fue la resistencia heroica contra los invasores sirios en tiempo de los macabeos. La victoria de Judith expresa las esperanzas del pueblo judío después de esos años tan duros que le permitieron recuperar, luego de más de 3 siglos, su independencia. Ahora, no solo los judíos han recobrado la independencia, sino que también han conquistado una gran parte de Palestina. Bien, todos piensan que se acerca la hora en que Dios reunirá a su pueblo y reinará sobre las naciones. Hay que agregar que Judith es uno de los escasos libros de la Biblia en que el héroe es una mujer. Esto lo perjudicó. Si fue excluido de la Biblia hebrea, fue en parte porque solo se tenía en versión griega, pero tal vez molestaba también el personaje de Judith, que les quitaba su monopolio a los sacerdotes y doctores. Entonces esto también, ¿verdad?, pudo afectarle. Del 1 al 7 es la introducción, lo que hemos puesto ahí, todo el ambiente de guerra. Y vamos a ver aspectos políticos, militares y religiosos. Eso domina en los primeros 7 capítulos. Hasta el 8º capítulo, del 8 al 16, ya vemos la actuación y el plan de Dios a través de Judith. Debemos, ¿verdad? Este libro nos enseña también a valorar de una manera realística a la situación en que estamos, a los enemigos. Aquí actúa una mujer que cree y ora, y eso es bien importante dentro de la historia, ¿verdad? Escrito en Jerusalén en una época helénica del siglo II y III. Vemos templos, sacrificios, sacerdotes
que son importantes, y la traducción de griego o quizá del arameo. Entonces vamos ya a la lectura del libro. Pues ya les anticipo, ¿verdad? Los primeros 7 capítulos nos describen cuál es la situación dentro de la que va a actuar Judith. No va a ser tan ajeno a nosotros porque estos militares asirios ya los hemos oído mencionar en otros libros. Voy a leer esto que tengo agregado a la introducción. Son historias del pasado que nos iluminan para afrontar nuestras propias dificultades. Agior, que es uno de los personajes que va a aparecer, es una invitación a que los paganos se acerquen a la conversión, o es un llamado, es como el personaje misionero, el que es convertido dentro de la historia. Hay inexactitudes dentro de este libro, hay tiempos, personajes, geografías, historias que no están. Por ejemplo, aquí nos presenta a Nabucodonosor como rey de Asiria, y el otro día, ¿verdad?, vimos que Nabucodonosor era rey de Babilonia, pero claro, tiene sentido para mí, aunque aquí lo está señalando como inexactitudes históricas, porque cuando Babilonia arrasa con los asirios, pues entonces claro que él se impone como rey. Si en esta historia están tratando de imponerlo como Dios, tiene bastante sentido desde la perspectiva del autor, que lo pone como rey asirio, de que al arrasar con esa cultura, pues ellos se imponen como reyes. Pero aclaramos, ¿verdad?, que hay varias inexactitudes en tiempo, en lugar, en personajes, en ambiente. Quizá el autor quiere contar una historia atemporal y juega con símbolos como Nabucodonosor, Judith, Holofernes, cambiados para crear un relato más universal, porque si nosotros, una mujer que crea y ora y suplica y vence, ¿verdad?, es una historia para todos los tiempos. Entonces está este análisis que probablemente es intencional del autor para hacer una historia atemporal y universal. Muy bien, vamos a leer ya en el capítulo 1. Y fíjense, el subtítulo es El poder aplastante. Cuando nosotros ya oímos el poder aplastante, ya solo el subtítulo, ¿verdad?, ya nos lleva a un alarmismo. Y sin alarmismo, sin subestimar los problemas y sin buscar soluciones precipitadas, es lo que nos explica este libro, ¿verdad? No alarmismo, no subestimarlos, ni tampoco tomar soluciones precipitadas. Lo vamos a ver a lo largo del texto. Capítulo 1, versículo 5. En aquellos días, el rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfasad en la gran llanura que está en Ragau. Se unieron a él todos los habitantes de la montaña, los del Éufrates, del Tigris, del Hidaspes y de la llanura de Ariol, rey de Elam. Fueron muchos los pueblos que se reunieron para combatir a los hijos de Geleur. Además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente. Versículo 11. Pero los habitantes de todas estas regiones despreciaron el mensaje de Nabucodonosor y no quisieron ir a la guerra con él. Todavía no era el gran y temido rey Nabucodonosor, ¿verdad? Entonces mandó mensajes a muchas regiones para que se unieran a él y no quisieron unirse, lo ignoraron. Ahí él juró que cuando venciera a este rey iba a ir contra ellos a vencerlo, ¿verdad? Vamos a leer hasta el 16. Ya que no le temían, sino lo consideraban como un hombre cualquiera. Por tanto, despidieron a los mensajeros con las manos vacías y avergonzados. Nabucodonosor, indignado con todas aquellas naciones, juró por su trono y por su reino vengarse de todas ellas.
El año 17, junto con su ejército, declaró la guerra a Arphasad. Lo derrotó en el combate, desconcertó todo su ejército, su caballería y sus carros. Se apoderó de las ciudades, llegó hasta Ecbatana, ocupó sus torres, destruyó las plazas y las arruinó. Persiguió a Arphasad hasta las montañas de Ragao y lo atravesó con sus lanzas, acabando con él. Luego Nabucodonosor volvió a Nínive con sus soldados y con una inmensa multitud de gente armada que lo había seguido. Durante 120 días descansaron allí y vivieron cómodamente. En el capítulo 2, versículo 1. El 22 de enero del año 18 se trató en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, sobre la manera de vengarse de las otras naciones, tal como lo había anunciado, ¿verdad? Estas naciones que no quisieron ayudarle. Versículo 4. Apenas terminó el consejo, Nabucodonosor llamó a Holofernes, jefe supremo del ejército que le seguía en el mando, y le dijo: así habla el rey grande, señor de toda la tierra. Toma contigo unos 120,000 infantes, valientes y una gran cantidad de caballos, con 12,000 jinetes, y anda contra todo el occidente, ya que se opusieron a mis planes. Diles que se sometan, no sea que yo vaya furioso contra ellos. Cubriré la tierra con los pies de mis soldados, a los que entregaré el país como botín. Ya lo hemos mencionado otras veces, ¿verdad? Ese era el gran atractivo de la guerra, que el botín que traían para su país. Entonces, vamos al versículo 9. Los desterraré hasta los confines de la tierra. Anda pues y apodérate de su territorio. Si se entregan a ti, guárdamelos para el día del castigo. Pero si se rebelan, no los perdones. Entrégalos a la muerte y al pillaje en toda la tierra. Qué plan, ¿verdad? Si se rinden, que me lo tengas para castigarlos. Y si no se rinden, pues de una vez muerte, ¿verdad? Vamos a ver en el versículo 23. Arruinó Put y Lidia a los hijos de Rasis y a los de Ismael, que están en el desierto al sur de Geleón. Estamos hablando de Holofernes, ¿verdad? Atravesó el Éufrates, recorrió Mesopotamia, destruyó todas las ciudades altas que dominan el torrente Abrona y llegó hasta el mar. Se apoderó de Sicilia, derrotando a cuantos se le oponían. Llegó a la frontera de Jafet por el sur, frente a Arabia. Rodeó a la gente de Madián, incendió sus tierras y tomó sus ganados. En el tiempo de la siega del trigo, bajó a la llanura de Damasco, incendió sus campos, dispersó sus ovejas y bueyes y mató a cuchillo a todos los jóvenes. Esta era la situación, ¿verdad?, contra la que se iban a enfrentar el pueblo de Betulia, que no se rindió. Vamos al capítulo 3, versículo 1. Todos estos enviaron a Holofernes mensajeros para decirle en son de paz: nosotros nos consideramos siervos del gran rey Nabucodonosor y nos entregaremos a ti. Trátanos como quieras. Nuestras granjas, nuestro territorio, nuestros campos de trigo, nuestras ovejas, bueyes y sus apriscos están a tu disposición. Haz con ello lo que quieras. También son tuyas nuestras ciudades y sus habitantes son tus siervos. Dirígete a ellos como quieras. Aquellos hombres se presentaron ante Holofernes y le transmitieron estas palabras. Holofernes entonces bajó con su ejército al litoral, dejando guarniciones en las ciudades fortificadas, de donde tomó los mejores hombres en calidad de tropas auxiliares. Los habitantes de las ciudades y de los pueblos de los alrededores lo recibieron con coronas y danzando al compás del tamboril. Pero él destruyó sus templos, cortó los árboles de sus bosques sagrados y destruyó todas las divinidades, para que los hombres de todas las lenguas y de todas las tribus adoraran solamente a Nabucodonosor y lo proclamaran Dios. O sea, viendo este panorama, ¿se podía rendir el pueblo de Betulia, que era judío? Entonces vamos al capítulo 4, del 1 al 3.
Cuando los israelitas del territorio de Judá supieron que Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había despojado a los pueblos vecinos y destruido sus santuarios, tuvieron miedo y temblaron, pensando en la suerte de Jerusalén y su templo. Versículo 6. El jefe de los sacerdotes, Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betomestaim, que está frente a Esdrelón, a la entrada de la llanura de Dotán, diciéndoles que cuidaran las subidas de la montaña que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí el avance de los atacantes, ya que era tan estrecho el paso que solo permitía pasar de dos en dos. O sea que también Betulia, ¿verdad?, tenía una ciudad privilegiada para detener el paso del ejército. Seguimos el versículo 9. Todos los israelitas se dirigieron humilde y fervorosamente a Dios. Los hombres, sus esposas, sus hijos, sus ganados, los forasteros, los jornaleros y los esclavos se pusieron sacos sobre sus cuerpos. Los habitantes de Jerusalén con sus esposas y sus niños se arrodillaron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron las manos para rezar ante Dios. Versículo 13. El Señor oyó su voz y comprendió su angustia. El pueblo ayunó muchos días en Judá y Jerusalén ante el templo del Señor omnipotente. Joaquín, y jefe de los sacerdotes y ministros del Señor, vestidos de saco, ofrecían el sacrificio perpetuo. Versículo 5. Aquí ya viene el discurso de Agior, que les mencioné al principio, que es la figura, ¿verdad?, misionera. Capítulo 5, versículo 1. Holofernes, jefe supremo del ejército asirio, supo que los israelitas se preparaban para la guerra, que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificando las cimas de los montes y obstaculizando las llanuras. Versículo 3. Y les dijo: hijos de Canaán, díganme qué pueblo es este que se estableció en la montaña, qué ciudades habita, cuál es la importancia de su ejército, en qué consiste su fuerza y su poder, qué rey guía su ejército, y por qué no se ha dirigido a mí como los otros países occidentales. Agior, general de todos los amonitas, le respondió: escucha, Señor, que te diré la verdad sobre ese pueblo que habita esta montaña junto a la que te encuentras. Este pueblo desciende de los caldeos, habitaron primero Mesopotamia, pero no quisieron seguir a los dioses de sus padres que vivían en Caldea. Se apartaron del culto de sus padres y adoraron al Dios del cielo, al Dios que habían reconocido. Por esto sus padres los despidieron de la presencia de sus dioses y se refugiaron en Mesopotamia, donde permanecieron largo tiempo. Pero su Dios les aconsejó salir de su casa y marchar a la tierra de Canaán. Se establecieron en ella y adquirieron oro, plata y gran cantidad de ganado. Vamos al versículo 17. Mientras no ofrendieron a su Dios, vivieron felices, porque estaba con ellos un Dios que odia el mal. Pero cuando se apartaron del camino que les había trazado, fueron exterminados en numerosos desastres y desterrados a otros países. El templo de su Dios fue arrasado y sus ciudades tomadas por sus enemigos. Pero ahora, cuando volvieron a su Dios, regresaron de los diversos lugares en que se encontraban, se posesionaron de Jerusalén, donde está su santuario, y habitaron la región montañosa que había quedado del desierto. Ya habíamos visto en la introducción, ¿verdad?, que está centrado después del destierro. Capítulo 6, versículo 2. ¿Quién eres tú, Agior? ¿Y quiénes ustedes que se dejaron sobornar por Efraín y que hoy se permiten profetizar contra nosotros? ¿Por qué nos aconsejan que no luchemos contra Israel, diciendo que Dios los protegerá con su escudo? ¿Qué otros dioses hay fuera de Nabucodonosor? Él dará la fuerza y la exterminará de la faz de la tierra, sin que su Dios pueda librarlos.
nosotros, sus siervos, venceremos a los israelitas de una vez y no resistirán el empuje de nuestra caballería. 5. En cuanto a ti, Achior, mercenario de Amón, que pronunciaste estas palabras para tu desgracia, desde ahora no verás mi rostro hasta el día en que me vengue de esta raza venida de Egipto. Entonces la espada de mis soldados y la lanza de la multitud de mis servidores traspasará tu cuerpo. Cuando yo vuelva del combate, tú estarás reunido con los muertos de Israel. Ahora mis servidores te van a llevar a la montaña y te dejarán en una de las ciudades de la subida para que compartas la suerte de ellos. No pongas esa cara si crees que son invencibles y que no se cumplirán mis palabras. Holofernes mandó a los hombres de su tienda que tomaran a Achior, lo llevaran a Betulia y lo entregaran a los israelitas. Versículo 17. Achior le dio a conocer lo que la asamblea de Holofernes había dicho, lo que dijo delante de todos los jefes de los asirios y las amenazas de Holofernes contra Israel. Ahí donde lo dejaron los oficiales de Holofernes, ahí lo rescataron los israelitas y entonces ya les está contando lo sucedido. 18. Entonces el pueblo se arrodilló y adoró a Dios clamando: Señor Dios del cielo, mira su soberbia y ten piedad de tu humilde pueblo. Vuelve hoy tu rostro a los que están consagrados. Animaron a Achior y lo felicitaron calurosamente. Después de la reunión, Osías los invitó a su casa y ofreció un banquete a los dirigentes. Durante toda la noche pidieron la ayuda del Dios de Israel. Vamos al capítulo 7, ya el sitio en Betulia. Al día siguiente, Holofernes ordenó a su ejército y a todos los pueblos que se le habían unido para la guerra poner su campamento cerca de Betulia, ocupar las pendientes de las montañas y pelear contra los israelitas. Este mismo día, su ejército se puso en marcha. El número de guerreros era de 120,000 de infantería y 12,000 jinetes, sin contar los encargados del equipaje y la gran cantidad de hombres que iba a pie con ellos. Acamparon en el valle que está cerca de Betulia, junto a la fuente, y se extendieron a lo ancho desde Dotán hasta Belcaín y a lo largo desde Betulia hasta Quiamón, que está frente a Edrelón. Cuando los israelitas vieron aquella gran multitud, se asustaron y se dijeron los unos a los otros: sin duda, estos devorarán todo el país, y ni los montes más altos, ni los barrancos, ni las colinas detendrán su marcha. Versículo 13. Como los de Betulia se abastecían de agua de esas fuentes, la sed los destruirá y entregarán la ciudad. Lo que nos hemos pasado, ¿verdad?, es el plan de ellos, de cómo asediarlos, cerrándole los pozos de los que ellos se proveen de agua. Y el plan es ese, ¿verdad? La sed los destruirá y entregarán la ciudad. Nosotros y nuestro pueblo subiremos a lo alto de la montaña para vigilar que nadie salga de la ciudad. Hombres y mujeres y niños desfallecidos por el hambre caerán en las plazas antes de que intervengas con la espada. Así los habrás castigado duramente por su rebeldía y por no haber salido a tu encuentro pacíficamente. Recordemos que salir a su encuentro pacíficamente ya es renegar de Dios, ¿verdad? Porque es reconocer a Nabucodonosor como rey. Versículo 16. Estos consejos agradaron a Holofernes y a sus oficiales, y Holofernes ordenó actuar conforme lo dicho. Versículo 19. Desanimados clamaron los israelitas al Señor su Dios al ver que los rodeaban sus enemigos y sin que pudieran escapar. 34 días estuvieron cercados por el ejército asirio, infantes, carros y jinetes. Voy a leer esta explicación del capítulo 7, del versículo 19. Desanimados clamaron los israelitas al Señor. Explicación: cuando una comunidad comienza a mirar solamente lo malo, las desgracias,
pierde la fe en su futuro y olvida los medios que tiene para salir de su situación, ¿verdad? Ahora que está tan de moda cuidar el discurso mental, es que cuando uno empieza solo a repetirse males y desgracias en su mente, uno solo se va hundiendo y aplastando, ¿verdad? Entonces, en relación a eso es esta explicación. Sigo en la explicación. Dios nos ha abandonado en manos de los asirios. Los habitantes de Betulia se declaran de antemano derrotados porque ven solamente el lado humano de la situación, la parte desagradable, y no recuerdan la promesa que tienen de Dios. Eso es lo maravilloso de tener fe, ¿verdad? Que vemos más allá de las desgracias el auxilio divino. Han rezado y hecho penitencias y a pesar de todo Dios no atiende sus súplicas. La conclusión es clara: estamos perdidos. Los desanimados ven solo su necesidad y no miden las consecuencias de lo que están haciendo. No piensan que entregarse a Holofernes es renegar de Dios para reconocer a Nabucodonosor como Dios, sino que es mejor vivir como esclavos que morir. También, ¿verdad? No es una situación fácil porque pues antes dijimos, ¿verdad?, que todos los primeros capítulos nos iban a dar el contexto de la realidad en la que estaban ellos, y no es una realidad fácil en absoluto. Voy a leer el capítulo 30. Osías se levantó y dijo: tengan confianza, hermanos míos, y esperaremos durante 5 días la misericordia de Dios. Quizás se apiade de nosotros y no nos abandone hasta el fin. Pero si pasado ese plazo no llega ningún socorro, haremos lo que pidieron. Entonces ya el plan de ellos, ¿verdad? Hacer 5 días de ayuno y oración suplicando la lluvia. Era un remedio temporal, pero bueno, un remedio, ¿verdad? Y si pasados esos 5 días no pasaba nada, pues ya se iban a rendir y se iban a entregar. Ese era el plan. Capítulo 8. Vivía en Betulia Judith, hija de Merari, hijo de Idox, hijo de José, hijo de Osiel, y sigue, ¿verdad?, la larga dinastía de Judith. Versículo 4. Hacía 3 años y medio que Judith era viuda de Manasés. En la terraza de su casa se había hecho una habitación donde vivía. Se vestía de penitencia y ayunaba todos los días, menos los sábados y otras festividades de Israel. Era extremadamente hermosa. Su marido le había dejado muchas riquezas, familia numerosa y posesiones llenas de rebaños de vacas y de ovejas, quedando ella como dueña. No había nadie que hablara la más mínima palabra en su contra, ya que procuraba agradar a Dios en todo. Judith pues oyó las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez del agua. También supo que Osías había prometido que al cabo de 5 días entregaría la ciudad. Entonces envió a llamar a los dirigentes Jabrí y Jarmí. Cuando llegaron a su casa les dijo: escúchenme, jefe de Betulia, ¿no están bien las palabras que han pronunciado delante del pueblo, cuando incluso han jurado ante Dios que entregarán la ciudad a nuestros enemigos, si en el plazo convenido el Señor no les envía socorro? ¿Quiénes son ustedes para poner a Dios a prueba? Voy a leer la explicación porque también está muy bonita. Capítulo 8, la explicación del capítulo 8. ¿Quiénes son ustedes para poner a Dios a prueba? La actitud del que es fiel a Dios resalta en el discurso de Judith ante los dirigentes de la ciudad. Los reprende por querer poner plazo a Dios. Y es una realidad nuestra también, ¿verdad? Que muchas veces le ofrecemos a Dios ir a visitarlo a algún santuario porque queremos algo, y es como que estamos negociando con Dios un bien que nosotros queremos. Los reprende por querer poner plazo a Dios para que Él realice sus planes humanos. Muchos cristianos de hoy hacemos lo mismo con nuestras mandas.
cuando pretenden obligar a Dios para que les haga un favor determinado. Porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá toda Judea. El que tiene problemas no debe pensar solo en sus propios intereses, sino también en cómo afecta a los demás. Judith les hace pensar en el resto de la nación y no únicamente en la ciudad de Betulia. Acuérdense que acabamos de leer, ¿verdad? El paso por Betulia era clave para evitar que tomaran el resto del país. Entonces, rindiéndose Betulia, básicamente dejan a merced del ejército de Holofernes el resto del país. No se entregan solos, entregan a todos. La solidaridad nacional les obliga a resistir. ¿Qué le diría Judith a tantos hombres que nunca piensan en la solidaridad con todo el mundo de los que sufren? Es difícil ahora en nuestro contexto global, ¿verdad?, ponernos en la piel de todos, pero es el esfuerzo que debemos hacer cada día. ¿A quiénes son ustedes para poner a Dios a prueba? Ese no es el medio para traer su misericordia, más bien sirve para provocar su ira. Claro, ¿verdad? Si le decimos, si en 5 días no nos manda agua, nos rendimos, es como amenazarlo, ¿verdad? Es culpa tuya porque no nos ayudas. Entonces continuamos ahí. Ustedes nunca llegarán a conocer todo lo que siente una persona, no podrán apoderarse de sus pensamientos. Entonces, ¿cómo van a comprender a Dios que hizo todas las cosas? No, hermanos, no provoquen la cólera del Señor Dios nuestro. Si no quiere socorrernos en el plazo de 5 días, tiene poder para salvarnos en cualquier otro momento, como lo tiene para destruirnos en presencia de nuestros enemigos. Pero ustedes no exijan garantías a los designios del Señor, nuestro Dios, porque Dios no se somete a las amenazas como un hombre, ni se le impone decisión alguna como a los hijos de hombres. Más bien pidámosle que nos socorra, mientras esperamos confiadamente que nos salve, y Él escuchará nuestras súplicas si le agrada hacerlo. Nosotros tenemos que tener claro, ¿verdad?, esa superioridad de Dios y esa dependencia nuestra de Él, ¿verdad? Continuamos entonces en el 8:21. Porque si de hecho se apoderan de nosotros, caerá toda Judea y nuestro santuario será saqueado. Tendremos que responder de esta profanación con nuestra propia sangre. Dios no nos pedirá cuentas por la muerte de nuestros hermanos, la esclavitud de nuestro pueblo y la ruina de nuestra herencia. Versículo 24. Ahora pues mostremos a nuestros hermanos que nos sentimos solidarios con ellos y que sabemos luchar por nuestra religión, nuestro templo y nuestro altar. Por todos esos motivos debemos dar gracias al Señor nuestro Dios, que ha querido probarnos como a nuestros padres. Recuerden lo que hizo con Abraham, las palabras por las que hizo pasar a Isaac, lo que le sucedió a Jacob en Mesopotamia. Versículo 27. Cómo los colocó en el crisol para probar sus corazones. El Señor nos hiere a los que nos acercamos a Él, no para castigarnos, sino para instruirnos. Qué bonito mensaje es, de verdad. Nosotros siempre estamos hablando de castigos, pero en realidad a veces son lecciones, instrucciones que necesitamos, no para que Dios sepa nuestra fe, para que nosotros sepamos también reconocer nuestra fe probada en el crisol de las dificultades. Versículo 32. Judith dijo: escúchenme, voy a hacer algo cuyo recuerdo se prolongará entre los hijos de nuestra raza, de generación en generación. Esta noche estén a la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sirvienta, y antes del plazo que se han fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor, por mi medio, visitará a Israel. No intenten averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Entonces Josías y los jefes le dijeron: vete en paz, y que el Señor Dios vaya delante de ti para tomar venganza de nuestros enemigos. Capítulo 9, versículo 1. Judith se arrodilló con el rostro inclinado, puso ceniza sobre su cabeza y dejó ver el saco que tenía puesto. Era precisamente a la misma hora en que se ofrecía en la casa de Dios de Jerusalén el incienso de la tarde.
y dirigió su voz al Señor diciendo, a partir de aquí tenemos también hermosas oraciones de Judith y del pueblo. Señor Dios de mi padre Simeón, a él le diste una espada para castigar a aquellos extranjeros que violaron a una virgen, ultrajándola, que desnudaron su cuerpo para su propia venganza y que profanaron su seno para su propia deshonra. Ellos hicieron eso. Y tenemos ahí la cita al Génesis, ¿verdad? Si ven en sus referencias, Génesis 34:25, cuando ella dice, mi padre Simeón, nos está diciendo, ¿verdad? Que es de la tribu de Simeón, hijo de Jacob, que con su hermano fue a vengar a Dina, su hermana, que la había violado un miembro del pueblo de Siquem. Y entonces sabemos de qué tribu es Judith. Versículo 5. Dios mío, escúchame. Tú hiciste las cosas pasadas, las presentes y las venideras. Tú has pensado el presente y el futuro, y solo se realiza lo que tú dispones, ya que los acontecimientos que tú quieres se presentan y te dicen, aquí estamos. Pues preparas tus intervenciones y tus decisiones, están previstas de antemano. Mira la muchedumbre de los asirios, están orgullosos de sus caballos y jinetes, alaban la fortaleza de sus infantes, confían en sus escudos y en sus lanzas, en sus arcos y en sus ondas, pero no reconocen que tú eres el Señor, el que decide las guerras. Continuamos en el versículo 10. Castiga con la astucia de mis palabras al esclavo y al señor, al jefe y sus servidores. Acaba con su soberbia por medio de mi mano de mujer, pues tu fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los desesperados. Dios de mi Padre y Dios de Israel, Señor de cielo y de tierra, Creador de las aguas, Rey de toda la creación, escucha mi plegaria. Dame palabras seductoras para herir y matar a los que vienen como enemigos de tu alianza, de tu santa casa, del monte Sión y de la casa que pertenece a tus hijos. Haz que toda la nación y toda tribu reconozca que eres Dios, todopoderoso y fuerte, y que fuera de ti no hay otro protector para el pueblo de Israel. También en las explicaciones se destaca, ¿verdad?, de que Judith, de qué modo respetuoso llega Judith, aunque nos dice el texto que reprende a los encargados, ¿verdad?, llega a actuar dentro de lo institucional, no llega a actuar criticándolos a ellos o afrentándolos de que lo que ellos no pueden, puede ella, no. Y vemos en la oración, ¿verdad?, está reconociendo que es el poder de Dios y sin ningún mérito personal de ella. En el capítulo 10 vamos a ver ya la hazaña de Judith. 10:1. Acabada su plegaria al Dios de Israel, Judith se levantó del suelo, llamó a su sierva y bajó a la habitación donde pasaba los sábados y días de fiesta. Se quitó el saco que vestía y después de bañada cambió sus vestidos de viuda por los de fiesta que usaba cuando vivía su esposo Manasés. Se echó perfumes, se peinó, se adornó la cabeza con una cinta, se calzó las sandalias, se puso collares, brazaletes, anillos, aros y todas sus joyas. Se arregló lo mejor que pudo con el fin de atraer las miradas de todos los que la vieran. Llenó una bolsa con harina de cebada, tortas de higo y panes puros. Lo envolvió todo y se lo entregó a su sierva junto con un cuero lleno de vino y un cántaro de aceite. Vamos a continuar en el 11, versículo 10-11. Ambas caminaron rápidamente por el valle. Cuando le salieron al encuentro centinelas asirios, quienes detuvieron a Judith y le preguntaron, ¿quién eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas?
Ella respondió: soy hija de hebreos y huyo de ellos porque están a punto de ser devorados por ustedes. Versículo 13. Voy a presentarme a Holofernes, jefe del ejército de ustedes, para hablarle con sinceridad y mostrarle el camino para apoderarse de toda la montaña, sin que ninguno de sus hombres sufra daño o pierda su vida. Aquellos hombres, al oírla hablar y ver su extraordinaria belleza, le dijeron: has salvado tu vida con tu decisión de presentarte a nuestro Señor. Anda a su tienda, algunos de los nuestros te acompañarán hasta que llegues a él. Vamos al versículo 19. Quedaban prendidos de su belleza y al verla admiraban a los hijos de Israel y decían: ¿quién puede despreciar a un pueblo que tiene mujeres tan bellas? Sería un error dejar con vida a uno solo de ellos, porque los que quedan podrían engañar a todo el mundo. Los guardias personales de Holofernes y todos sus oficiales salieron para introducirla a la tienda. Holofernes descansaba en su cama bajo colgaduras de oro púrpura, adornado de esmeraldas y piedras preciosas. Le anunciaron la llegada de Judith y salió a la entrada de su tienda precedida de lámparas de plata. Capítulo 11, versículo 1. Holofernes le dijo: ten confianza, mujer, no tengas miedo, porque nunca he maltratado a los que se deciden a servir a Nabucodonosor. Pero antes habíamos leído, ¿verdad?, que había destruido todo con lo que se habían entregado y rendido. Versículo 2. Tampoco habría levantado mi espada contra tu pueblo de montañeses si no me hubiesen despreciado. Pero ellos lo han querido así. Ahora dime, ¿por qué huyes de ellos y te refugias entre nosotros? ¿Lo haces para salvarte? Ten confianza, salvarás tu vida esta noche y en adelante. Nadie te hará daño, te tratarán bien como a los siervos de mi señor, el rey Nabucodonosor. Judith respondió: escucha mis palabras para que pueda hablar con libertad ante tu presencia. Esta noche te diré solo la verdad. Esta noche diré solo la verdad a mi Señor. Si sigues los consejos de tu sierva, todo se cumplirá por la mano de Dios, y mi Señor no fracasará en sus proyectos. Holofernes está entendiendo que Él es su Señor, ¿verdad? Y ella está hablando de su Señor Dios. En versículo 7, viva Nabucodonosor, rey de toda la tierra, y viva su poder que te ha enviado para poner en el recto camino a todo viviente. Gracias a tu poder, no solo los hombres que sirven, sino hasta las bestias salvajes, los ganados, las aves del cielo, viven para Nabucodonosor y toda su casa. Nosotros hemos oído hablar de tu sabiduría y de tu prudencia, de tu espíritu, y toda la tierra sabe que tú eres el más hábil de todo el reino, de profundos conocimientos y muy entendido para la guerra. Con esa belleza y esta manera de hablar, ¿verdad?, Holofernes tiene muy pocas oportunidades. Vamos a leer del 17 al 19. Soy piadosa y sirvo al Dios del cielo noche y día. Ahora quiero quedarme a tu lado. Cada noche saldré al valle a rezar a Dios, y Él me avisará en cuanto hayan caído en pecado. Esto es lo que recién le ha explicado ella, ¿verdad? Que ellos están bajo la protección del Dios de Israel, excepto que caigan en pecado. Pero como están prontos a caer en pecado, porque ya están desesperados por el hambre y la sed, en cuanto ellos caigan en pecado, el Dios de Israel los abandonará, y entonces Él tendrá la fuerza suficiente para destruirlos. A Holofernes le calza perfectamente el plan, ¿verdad? La invitó a pasar donde tenía sus cubiertos de plata y mandó que le sirvieran de sus manjares y su vino. Pero Judith le dijo: no debo comer esto para no caer en falta. Basta con lo que traje. Claro, si ella le está diciendo que Dios le va a mostrar a ella cuando caigan en pecado, si ella cae en pecado antes, pues ya no hay plan, ¿verdad? Porque Dios ya no está con ella. Entonces es muy creíble para Holofernes todo el relato de ella. Versículo 3. Cuando se te acaben las cosas que tienes, ¿de dónde sacarás otras iguales si entre nosotros no hay nadie de los tuyos? Judith responde a Holofernes: no te preocupes,
porque antes que consuma lo que traje, el Señor cumplirá por mi mano sus designios. Los ayudantes la llevaron a su tienda, donde durmió hasta medianoche. Luego se levantó para salir a orar, pues había pedido a Holofernes que ordenara a sus guardias que la dejaran salir. Judith permaneció 3 días en el campamento y cada noche iba al valle de Betulia y se lavaba en la fuente donde estaban los guardias. A su regreso rogaba al Dios de Israel que encaminara sus pasos para alegría de todo su pueblo. Ya purificada, volvía a su tienda para la comida. Ya, versículo 10, en la tienda de Holofernes. Al 4º día, Holofernes dio un banquete al que invitó solamente a sus oficiales, excluyendo a los que estaban de servicio. Dijo a Bagoas, su mayordomo: convence a esa mujer hebrea que está en tu casa que venga a comer y beber en nuestra compañía. Sería una vergüenza para nosotros dejar que se fuera una mujer así sin haber tenido relaciones con ella. Si no logramos convencerla, se reirá harto de nosotros. Bagoas salió pues de la carpa de Holofernes y entró a la de Judith. Le dijo: no te niegues, bella joven, a venir donde mi señor para que te honre y bebas con nosotros alegremente. Hoy mismo llegarás a ser como una de las asirias que viven en el palacio de Nabucodonosor. Respondió Judith: ¿quién soy yo para oponerme a mi señor? Todo lo que agrade a sus ojos lo haré con gusto, y eso será para mí motivo de alegría hasta el día de mi muerte. Ella sigue hablando de Dios, ¿verdad? Versículo 15, se levantó, se adornó con sus vestidos y todos sus adornos de mujer. Su sirvienta se le adelantó, le extendió en el suelo delante de Holofernes la piel que Bagoas le había dado para su uso diario y donde pudiera reclinarse para comer. Entró Judith y se instaló. El corazón de Holofernes quedó cautivado y su espíritu perturbado. Era presa de un deseo intenso de poseerla, porque desde el día en que la vio atisbaba el momento favorable para seducirla. Le dijo pues: bebe y participa de nuestra alegría. Judith respondió: bebo gustosa, Señor, porque desde que nací jamás me sentí tan feliz como hoy. Hoy era el día de la realización de su plan, ¿verdad? Tomó lo que su sirvienta le había preparado y comió y bebió ante él. Holofernes estaba bajo su encanto, por eso bebió tal cantidad de vino como jamás en su vida había tomado. Vamos, capítulo 13, versículo 2. Judith fue dejada sola en la tienda con Holofernes, hundido en su cama y ahogado en vino. Entonces Judith dijo a su sirvienta que permaneciera fuera, cerca del dormitorio, y que esperara su salida, como ella lo hacía diariamente. Además, había tenido la precaución de decir que saldría para hacer su oración, y había hablado en el mismo sentido con Bagoas. Tenía ella el plan ya muy preparado, ¿verdad? Todos se habían ido de la carpa de Holofernes, y nadie, grande o pequeño, se había quedado en el dormitorio. Judith, de pie al lado de la cama, dijo interiormente: Señor Dios de toda fortaleza, favorece en esta hora lo que voy a hacer para gloria de Jerusalén. Este es el momento para que salves a tu pueblo. Da éxito a mis planes para aplastar a los enemigos que se han levantado en contra nuestra. Avanzó entonces hacia la cabecera de la cama, de donde colgaba la espada de Holofernes, la desenvainó y después, acercándose al lecho, tomó al hombre por la cabellera y dijo: Señor Dios de Israel, dame fuerza en este momento. Lo golpeó 2 veces en el cuello con todas sus fuerzas y le cortó la cabeza. Después hizo rodar el cuerpo lejos del lecho y arrancó las cortinas de las columnas. Enseguida salió y entregó la cabeza de Holofernes a su sirvienta, que la puso en la bolsa en que guardaba sus alimentos, y las dos salieron del campamento como tenían costumbre de ir a rezar. Voy a tratar de leer todo el capítulo 14. Judith les dijo: escuchen, hermanos, tomen esta cabeza y cuélguenla en las murallas.
Al amanecer, los más valientes, con un jefe a la cabecera, tomen sus armas y salgan de la ciudad como si intentaran bajar a la llanura contra los asirios. Pero no bajen. Ellos tomarán sus armas e irán a despertar a los jefes de su ejército. Se presentarán a la tienda de Holofernes y al no encontrarlo quedarán aterrorizados y huirán ante ustedes. Entonces ustedes y todos los habitantes de Israel los perseguirán para matarlos. Pero antes llamen a Ahior, el amonita, para que vea y reconozca al que despreciaba a Israel, al que lo envió a nosotros para morir. Llegó Ahior, que estaba en casa de Osías, y al ver la cabeza de Holofernes en manos de un hombre del pueblo, se desmayó. Una vez recuperado, se arrodilló a los pies de Judith y dijo: bendita seas en toda Judá, y que todas las naciones al oír tu nombre quedarán asombrados. Vean, Dios, ¿verdad?, va tejiendo muy fino, porque ya está Ahior, pagano, que conoce a Holofernes. Entonces, ¿cómo saben quién es Holofernes en el pueblo? Entonces Ahior es el que lo reconoce, ¿verdad? Judith, en medio del pueblo, narró todo lo que había hecho desde que salió hasta ese momento. Versículo 9. Al terminar, todo el pueblo dio gritos de alegría que se escucharon en toda la ciudad. Por su parte, Ahior, al ver lo que había hecho el Dios de Israel, creyó en él, se circuncidó y quedó unido para siempre al pueblo de Israel, ¿verdad? Otra historia de un converso dentro al pueblo de Israel. Apenas amaneció, colgaron la cabeza de Holofernes en la muralla, tomaron sus armas y salieron a los accesos del cerro. Los asirios que lo vieron avisaron a sus oficiales y estos a su vez a los generales, capitanes y a todos los jefes, hasta llegar a la tienda de Holofernes. Ahí dijeron a su encargado general: despierta a nuestro jefe, que los esclavos quieren bajar a luchar con nosotros. Bagoas descorrió la cortina, pues creía que Holofernes dormía con Judith. Como nadie contestó, entró en el dormitorio y lo encontró en el suelo, muerto y sin cabeza. Gritó muy fuerte y rasgó sus ropas. Luego entró en la tienda de Judith y al no encontrarla, corrió a las tropas y gritó: los esclavos nos han traicionado. Una sola mujer hebrea ha llenado de vergüenza a la gente de Nabucodonosor. Holofernes está muerto en el suelo y sin cabeza. Los jefes del ejército asirio, desanimados por estas palabras, rasgaron sus vestiduras y dieron grandes gritos en el campo. Allá lo vimos, ¿verdad? Cuando Jael mató a Sísera, la vergüenza que era para un soldado que lo matara una mujer. Y todavía llevaba vergüenza extra que lo mataran con su propia espada, ¿verdad? Entonces, tiene razón Bagoas al dar grito, ¿verdad?, de la vergüenza a la que están siendo sometidos. Capítulo 15. Vamos a leer del 8 al 10. El sumo sacerdote Joaquín y todo el consejo de ancianos de los habitantes de Jerusalén vinieron a enterarse de los beneficios con que el Señor había colmado a Israel, y para ver a Judith y saludarla. Al entrar a su casa, todos la felicitaron con estas palabras: tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo supremo de Israel, el honor mayor de nuestra raza. Tenemos en la explicación anterior: bendita eres tú más que todas las mujeres. Lucas recuerda estas palabras y las ajusta para la Virgen María, ¿verdad? Porque aquí también vemos muchas prefiguraciones, ¿verdad? En la figura de Débora, de Judith, y luego vamos a ver en la de Esther también, vamos ya intuyendo la figura de María. La hora de la mujer es la hora de Dios, la hora de la gracia, la hora de la victoria, la hora de los pequeños, que esta explicación es de la Biblia de Navarra, es muy hermosa, ¿verdad? Ante tantas cosas que se divinizan y nos desbordan y quieren destruirnos, que les sirvamos, irrumpe la gracia de Dios y abre caminos de esperanza, que es lo que acabamos de ver con Judith, ¿verdad? Vamos al 10.
qué obra más grande ha sido la de tus manos y qué beneficioso resultó para Israel. Dios ha mirado con buenos ojos todo lo que hiciste. Que el Señor Todopoderoso te bendiga a través de las edades. Y todos respondieron amén. 16, ya para finalizar, del 21 hasta el final. Pasaron aquellos días, cada uno volvió a su casa. Judith regresó a Betulia y se dedicó a su hacienda. Fue famosa en todo el país hasta el día de su muerte. Muchos le ofrecieron matrimonio, pero no aceptó a nadie desde que murió su esposo Manasés y fue a reunirse con su pueblo. Su vejez la pasó en casa de su marido. A su sierva le dio la libertad. Murió en Betulia a la edad de 105 años y fue sepultada en el sepulcro de Manasés. En esa ocasión el pueblo estuvo de duelo 7 días. Antes de morir distribuyó su hacienda entre los parientes de su esposo y los suyos. Mientras vivió Judith, nadie amenazó a Israel, y ni siquiera mucho tiempo después de su muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, esperanza nuestra, clave del Señor, ruega por nosotros. Bueno, pues muchas gracias.